Chicos, en esta noche, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Vamos a hablar de lo que es la inmunidad frente a bacterias, nada más. Son las láminas del doctor, pero hemos añadido a eso adicional para que podamos comprender mejor lo que son cómo va a responder nuestro cuerpo frente a las bacterias, dividiéndolas tanto extracelular como intracelular. Pero antes, para ir un poquito de suspenso, sí, sí, quisiera que vean esto, como el virus, nosotros vemos un montón de mecanismos, pero al final como que todo se resume en esto que vamos a ver acá, en la bacteria, llega, y aparece una célula presentadora. Bueno, ahí prácticamente ha pasado muchas cosas como este reconocimiento de patrones, el macrófago lo ha reconocido am, con sus receptores de PRR y pues ha identificado el spam del patrón de esa bacteria y pues así es como lo ha logrado seleccionar, opsonizar y al final se lo ha fagocitado a varias bacterias, ¿no? Como hemos visto. Pero bueno, vamos a entrar ahora más en el objeto. Bueno, la humanidad, los seres humanos presentan varias infecciones, pero para temas de esta clase vamos a hablar solo de bacterias. Bueno, enfocándonos netamente en bacterias extracelulares que sobreviven fuera de las células del hospedador y bacterias intracelulares que sobreviven dentro de las células fagocíticas, ya sea por algo, hay algo que estas bacterias deben tener para que estén dentro de la célula, ¿no? Para que no sean estilizadas por los macrófagos, por ejemplo. Ok, entonces tenemos que hablar de un término que es la virulencia, va a ser las bacterias que no son tan virulentas que otras. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Puede tener, por ejemplo, vamos a ver más adelante, flacopilis, pues, capacidad de adherencia, pueden invadir células o tejidos, como por ejemplo, ya voy entrando el Streptococcus pneumoniae por su cápsula de polisacárido. Entonces se presenta la siguiente situación. Si una persona llega a tener una infección y su sistema inmune está ok, está bien, pues va a ocurrir rápido lo que es la eliminación del patógeno. Ahora, si el huésped no tiene una inmunidad correcta, por ejemplo, si ha estado, por ejemplo, un ejemplo, nada más tomando corticoides o algo que lo haya deprimido su inmunidad levemente, pues va a haber una reducción del daño anticelular. O sea, su sistema inmune ya no va a ser tan óptimo, pero sigue combatiendo la enfermedad. Pero si el huésped es susceptible, como por ejemplo si tiene VIH, una comorbilidad, va a tener, su sistema inmune va a ser incapaz para eliminar el patógeno o tolerar el daño inmunitario. Porque hemos visto que poca respuesta inmune no es bueno y mucha respuesta inmune tampoco es bueno. Todo en exceso es dañino. Pues igual es con el sistema inmune. Si va a responder demasiado, también no va a haber una correcta regulación. Entonces, eso es ya nos vamos a ir dirigiendo a lo que vamos a ver acá. La capacidad relativa que tiene una bacteria para vencer los mecanismos de defensa y producir una enfermedad. Nosotros en el cuerpo tenemos muchas bacterias. ¿Y por qué es que no nos enfermamos? Pues, por ejemplo, vamos a ver un saliente que es por ejemplo, en la microbiota o por las barreras físicas que presentamos, barreras químicas, entre otros. Bueno, acá vamos viendo las 5 famosas 5R que saqué de una página. Lo primero que ocurre es por reconocimiento del agente lesivo. Digamos, tú estabas ahí, un ejemplo, en el laboratorio de microbiología y te cortaste algo. Entonces te lesionaste algo y entró una bacteria, unos microbios. Se reconoce el agente lesivo por los macrófagos que pueden estar ahí, que dicho sea de paso, también son llamados, otra literatura llama histiocitos, que son macrófagos que están en los tejidos. Luego hay reclutamiento de leucocitos, como ya lo estamos viendo por las quimiosinas que se producen, ¿no? Porque son mediadores del tráfico leucocitario. Va a decir el neutrófilo, el macrófago, por aquí, derecha o la izquierda, van a dirigir al tejido que está inflamado, que está sufriendo inflamación, citoquinas y amigas. Entonces, el reconocimiento de macrófagos y otras células centinela en los tejidos. También, después de que ha sucedido todo, no puede haber por así decirlo, el sistema inmune no puede estar activado todo el tiempo. Entonces, tiene que haber, eh, después de que se retira la gente, una regulación y control de la respuesta, y después ya se da la resolución con un una citoquina que es importante, que es el factor de crecimiento transformante beta, que ayuda a la regeneración en caso de habido daño por una injuria o daño también por los microbios.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya les comenté, si hay un daño anticelular, obviamente no solo las bacterias que podrían estar en un cuchillo, por ejemplo, o, sino también en tu piel. En tu piel hay bacterias y van a entrar. Entonces, el daño anticelular provoca la liberación de factores vasoactivos y quimiotácticos que desencadenan un aumento local del flujo sanguíneo hipernavegador. Recordamos que interleuquina 1, interleuquina 6, y sobre todo interleuquina 6, que inicia, es la interleuquina que inicia la tormenta, la famosa tormenta de citoquinas, junto con el factor necrosis tumoral alfa, van a iniciar lo que es la quimiotaxis, ¿no? Y van a aumentar lo que es la permeabilidad. ¿Permeabilidad para qué? Para que, primero, haya un exudado que vaya hacia los tejidos. Vayan proteínas como el complemento o anticuerpos que van a pasar ahí, pero también para hacer, para la migración de los leucocitos. Entonces los capilares se vuelven más permeables, permiten la entrada de líquido exudado y células, como vemos, neutrófilos y demás van a migrar. A los fagocitos y el exudado antibacterianos que destruyen las bacterias, justamente por eso migran. Y pues eso es la famosa quimiotaxis, ¿no? Se dirigen leucocitos al lugar de la lesión. No, importante no olvidar de acá el que inicia la tormenta de citoquinas, que es la interleuquina 6 y también acompañada del factor de crecimiento. Factor la necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que justamente por eso no da fiebre cuando hay una infección, ¿no? Que es un pirógeno endógeno. Entonces, ahí donde ya vamos viendo cuando una infección viral, cómo va a responder el cuerpo. Hasta aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es parte de inmunidad innata. Lo primero que ocurre es el rolling o rodamiento. Y se va por las quimiosinas que se han liberado acá, cuando el histiocito, por ejemplo, ha detectado el microbio, libera quimiosinas y va a hacer que el endotelio, exprese lo que es selectinas. Selectina P y selectina. Entonces, el neutrófilo que está viniendo por ahí va a detectar esto. Hay algo que se llama el famoso glucoproteína de Lewis X modificada. Entonces, va a estar rodando, va a estar rodando. Esto lo vamos a hacer en un video para que sea más interaccionado después también. Va a estar rodando y se va pegando poco. Ya no va a estar ahí flotando en la sangre, sino ahora va a rodar pegado a la pared. Y se van a activar estas quimiosinas, también hacen que se active, o sea, interleuquina 6 y factor necrosis tumoral alfa hacen que se activen las integrinas, que son ICAM y PECAM, que se participan en la fase 2 de la migración leucocitaria. Entonces, el leucocito va a tener algo que es la LFA1, por ejemplo, que va a estar primero como sus bracitos cerrados, pero después que estas quimiosinas sean por toda la inflamación, la infección bacteriana que ha habido, se van a abrir justamente para interaccionar con IPAM, ICAM y PECAM, para ya anclarse. Entonces ocurre la adhesión firme. Las integrinas leucocitarias como LFA1 y BLA4, o sea, estas no hay que confundir, no son del endotelio. Estas son del leucocito como tal, LFA1 y BLA4, muy importantes. Se unen fuertemente a sus contrarreceptores endoteliales deteniendo el movimiento del leucocito sobre la pared vascular. Se detienen, ya no están rodando simplemente, sino ya se detienen, se anclan y están listos para migrar. Entonces recordemos que acá era para el rodamiento, las selectinas, para la activación, pues las quimiosinas ICAM1 y BK1 se activan para sus receptores y para la diapédesis. ¿Quién participa? La PECAM1 o también la CD31, así se llama. Entonces, para la diapédesis, este proceso de extravasación del leucocito del vaso sanguíneo hacia los tejidos para que vayan los microbios se llama diapédesis y va a estar este, mediado por PECAM1. El leucocito nos atraviesa la pared del vaso sanguíneo generalmente entre las células endoteliales pues va a estar mediado por PKU. Muy importante que no hay que olvidar eso. Y así es como se produce la migración tisular o quimiotaxis, ¿no? Que ha sido guiado este, por las quimiosinas que se han producido por consecuencia de la inflamación que se ha producido en consecuencia de la infección que ha habido. Entonces, aprenderlo así es como que un poquito, tal vez puede ser un poquito tedioso, ¿no? Pero aquí también hay un video que es como que en 3D. Mira, ahí es donde se produce la adhesión al rolling primero comienza. Y miran cómo nosotros lo vemos así nada más, pero aquí es como es más interactivo. La glucoproteína C. Lewis, aquí se va a interaccionar con el telio, y las selectinas que se han puesto ahí por las quimiosinas que ha liberado el macrófago, por ejemplo.
Entonces llega un punto en que va a interaccionar, entonces ocurre lo que es la activación. El FA1 y el FA4 interaccionan van a unirse con ICAM y PECAM. Entonces se unen fuertemente y es donde se detienen los leucocitos. Y miran cómo migran. Ya no está solo flotando ahí, sino que se pega, se adhiere y al final termina mirando. Y estos verdecitos que ven son justamente las quimiosinas que le dicen al leucocito dónde tiene que ir. Aquí a la derecha, aquí está el microbio y todo eso. Entonces es así como se produce la extravasación de los leucocitos. ¿Ok? Entonces regresamos a nuestras diapositivas. Entonces muy importante no olvidar acá, rodamiento mediado por selectinas, activación, donde la glucoproteína C y Lewis interacciona con IPAN, ICAN y BECAN, adhesión firme por las integrinas, LFA1 y BLA4, y diapédesis por PECAM1 o CD31, la misma. Entonces, ahora sí, ya vamos a enfocarnos un poco más en las bacterias, mecanismos de defensa contra infecciones bacterianas. Entonces, vamos a ver que el organismo humano dispone de múltiples líneas de defensa organizadas a niveles jerárquicos. O sea, por ejemplo, recordemos que ante una infección bacteriana, el primero que llega, el primero en llegar, el que se va a hacer muy presuroso incluso, es el neutrófilo. Y recordemos que el neutrófilo destruye la bacteria por estallido respiratorio, formando halógenos oxidados como lo son el hipoclorito de sodio, ¿no? Y poca capacidad de destruir con enzimas líticas, que el macrófago es el que lo tiene más potente, pero también tiene sello respiratorio, pero en menor calidad. No es especialista en eso, sino más en enzimas líticas, en clase del macrófago. Entonces, estos mecanismos trabajan de forma coordinada para mantener la homeostasis y prevenir el establecimiento de procesos infecciosos. Ahora, una cosa que ocurre acá es este control genético. O sea, hay personas que de por sí, en sus genes, no van a producir lo que es el sistema de complemento adecuadamente. Entonces, como no tienen un déficit de proteína en el sistema de complemento, van a ser más susceptibles a infección por Neisseria meningitidis, que es un gran negativo capsulado y muy importante. Y desde ya les voy soltando una fija, que bueno, hay muchas bacterias capsuladas, pero las más importantes y las que siempre tienen que recordar, sobre todo en pacientes esplénicos, es las tres típicas bacterias que tienen cápsula, que son el Streptococcus pneumoniae o meningococo, perdón, o neumococo, Neisseria meningitidis o meningococo, y Haemophilus influenzae tipo B, porque las demás no son capsuladas, la tipo B es capsulada. Entonces, eh, eso es lo que vamos a ver. El vaso, entonces vamos a ver que tiene una función importante en las infecciones bacterianas contra capsulados. Entonces seguimos viendo que la inmunidad innata es la primera línea de defensa con respuesta inmediata específica, o sea, es el primero que responde. Entre ellos tenemos pues, ¿no? a los neutrófilos, macrófagos, sistema de complemento, que forma parte de la inmunidad humoral en la parte lo que habla de lo que respecta a la inmunidad innata, y esta no genera memoria, porque al toque no genera memoria. En la inmunidad específica es una respuesta adaptativa con memoria inmunológica y muy específica para cada bacteria. O sea, si llega a entrar una bacteria, pueden venir muchos neutrófilos y pueden destruir la bacteria por estallido respiratorio, pero la solo se encargan ahí de erradicar. No va a haber una generación de memoria. Y después de ahí vamos a ver que para la generación de memoria, pues involucra los linfocitos B, las células presentadoras de antígeno y ya entra en participación los TCD4 y todo eso. Pues vamos a ver después. Los componentes de la inmunidad innata tenemos las barreras físicas. Primero, por ejemplo, la piel, que tiene psoriasinas, donde no crece Escherichia coli, man. Es mínimo ahí, pero sí Staphylococcus aureus y todo. Pero también barreras químicas como el pH ácido del estómago. Yo creo que aquí, o sea, nadie en su sano juicio en el mundo esteriliza su comida para comer. Pero así, aunque haya bacterias, pues se la come y pues nunca se ha llegado a infectar, a no ser que la carga bacteriana haya sido demasiado fuerte. Ahí sí, pero si no, no ha pasado esa infección porque teníamos el estómago ahí que estaba ahí lisando, ¿no? Por el ácido clorhídrico de estas bacterias. También está hiperosmolaridad, barrera hematoencefálica. Y aquí un punto importante de destacar es que los leucos, perdón, casi nadie pasa la barrera hematoencefálica, a no ser que sean, hay un componente por ahí, lipofílico, ¿no? O liposoluble. Y justamente como nadie pasa, si es que se llega llega a haber una infección bacteriana en lo que es a nivel de las meninges, por ejemplo, va a haber pocos leucocitos que van a ir ahí a defender. Y justamente es como que una espada de doble filo, una espada de doble filo.
También está lo que es la inflamación, que es inflamación, definición de inflamación es prácticamente la respuesta de un tejido o del cuerpo, pues ante una infección que ha habido, o un trauma también puede ser. Pa- Hay la participación del fagocito, del sistema del complemento, la proteína C reactiva y control de disponibilidad del hierro. ¿Por qué menciona acá en el hierro? Porque cuando una persona está inflamada por un trauma o una infección bacteriana, pues una reactante fase aguda, recordemos que es la hepcidina. Y la hepcidina, si recordamos, era el fosforilaba la ferroportina, la inhibía, y la ferritina se acumulaba. Por eso es que también la ferritina se considera como un reactante de fase aguda. Entonces, son consideraciones que tenemos que tener. Entonces, ahora sí vamos a ver, enfocarnos en lo que es la pared bacteriana. Por tinción de Gram las diferenciamos por Gram positivos y Gram negativos. Pero para términos de inmunología en esta clase no vamos a ver lo que es la tinción como tal, sino que hay Gram positivos que tienen de color azul y tienen una gruesa capa de peptidoglucano. Una gruesa capa de peptidoglucano, como ven acá. Y solo una membrana nada más. A diferencia de los Gram negativos, que tienen una delgadita capa de peptidoglucano que está entre dos membranas, una membrana externa y una membrana netamente de la bacteria. Entonces, aquí vamos a encontrar, aprovechando esta lámina, los famosos PAMPs, por ejemplo. En caso de los gram negativos, como Escherichia coli o Neisseria meningitis, por ejemplo, este, un PAM, un patrón asociado a que el leucocito va a reconocer, es el lipopolisacárido, por ejemplo. El lipopolisacárido, por eso lo va a reconocer. O sea, imagínate que no tuviera esto, imagínate que, o que cada célula del cuerpo tuviera lipopolisacárido, el macrófago estaría atacando, se estaría peleando con todas las células, ¿no? Pero justamente estos están en agentes que son ajenos al cuerpo cuando están causando una infección. Ahora, los gram positivos tienen como un PAMS al ácido lipoteicoico o al ácido teicoico. Ujú. Eso es prácticamente lo que podemos destacar de acá, pero añadiendo acá podemos decir que hay otras bacterias que tienen una cápsula, o sea, a pesar de esto, tienen una cápsula de polisacárido. Gram positivos, por ejemplo, tenemos el Streptococcus pneumoniae, que son gram positivo, y tiene adherida una, como un, por así decirlo, algo protector para él, una cápsula de polisacárido que, ya les voy adelantando, va a impedir la fagocitosis. No, va a impedir la fagocitosis, claro, y si la fagocita el macrófago, la lisis, de que lo destruya dentro de la célula. Y los gram negativos tenemos el Neisseria meningitis, que también tiene una cápsula, y pues va a dificultar lo que es que el leucocito detecte esta capa de este lipopolisacárido. Entonces, si no hay PAMS, no hay a quién marcar, no hay a quién opsonizar y no hay cómo destruir esa bacteria. Entonces, es así como las bacterias van a evadir nuestro sistema inmune. Lo vamos a decir más detalladamente más adelante. Entonces, ¿de qué depende que una bacteria pues me cause una enfermedad? Una bacteria se va a caracterizar por tener su cápsula, como ya hemos mencionado, los tres importantes que nunca deben olvidar: Haemophilus influenzae de tipo B, Neisseria meningitis meningococo, Streptococcus pneumoniae o neumococo. Tienen cápsula. Antígeno K o cápsula. Antígeno O, que es la pared, que son lipopolisacáridos que pueden actuar como PAMs, tampoco lo olviden eso, que los leucocitos reconocen. Es de la pared celular, especialmente en bacterias gram negativas. Lipopolisacáridos en bacterias gram negativas. Ahora también el antígeno ha hecho flagelo. No todas las bacterias tienen flagelo. Por ejemplo, Escherichia coli tiene flagelo, Proteus mirabilis tiene muchos flagelos. Entonces, eso también sirve al cuerpo para reconocer. Hay receptores de tipo TOP. Ver más adelante, TLR5 es prácticamente para aquellos que tienen el antígeno H, o para aquellas bacterias que tienen flagelo. Son los que el TLR5 es lo que va a estar presente en leucocito para que pueda detectar a estas bacterias que, en este caso, que tienen flagelo. Es lo que le da la motilidad bacteriana. Y el antígeno PI que también sirve para moverse, pero sobre todo para la adherencia. Entonces, las bacterias presentan diferentes estructuras antigénicas que permiten su identificación y clasificación. Estos antígenos son reconocidos por el sistema inmunitario y constituyen la base para el desarrollo de respuestas específicas, ¿no? Ahora, vamos a ver también un punto muy importante en lo que es el respuesta inmune, el sistema inmune reconoce, es las toxinas que estas bacterias producen. La toxina, que es considerado el lipopolisacárido,
eh, este lipopolisacárido puede ser marcado por un anticuerpo y así, por eso la función de los anticuerpos recordamos que es, por ejemplo, opsonizar, neutralizar, y así la endotoxina ya no hace lo que quiere hacer en el cuerpo, y también activar el sistema de complemento, específicamente IgG y IgM. Entonces, el complejo lipopolisacárido de la pared celular de bacterias gram negativas, no hay lipopolisacárido en bacterias gram positivas, pero gram negativas, que activan macrófagos. ¿Por qué activan los macrófagos? Porque los macrófagos, pues, obviamente van a tener receptores, como receptor tipo TOI, por ejemplo, que son los más famosos, para reconocer estos PAMs, estos patrones asociados a patógenos. Ahora, ejemplo de esto incluye la toxina dictérica, que interrumpe la síntesis proteica. Entonces, acá en un grafiquito, vemos aquí la toxina dictérica, que al final de todo este mecanismo, mira, donde el F2 va a alterar a lo que es el ribosoma. ¿Y qué se hace en el ribosoma? Pues justamente la síntesis proteica. Entonces puede ser un mecanismo, el de Corynebacterium diphtheriae, que para atacar a nuestro cuerpo y interrumpir la síntesis proteica. No haya una defensa correcta ahí. La cólera también que interfiere en el transporte iónico y la toxina tetánica que inhibe la transmisión neuromuscular. ¿Ok? Aparte de endotoxinas, hay exotoxinas también que están secretadas por muchos tipos de bacterias, son citotóxicas y destruyen células del hospedador. O sea, hacen lisis de la célula prácticamente. Entonces acá vemos, y un poco integrando lo que hemos visto, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Ante una infección, acá digamos tú, imagínate que estás en tu laboratorio de microbiología, te cortas el dedo, te olvidas de poner guantes y pues te llegas a infectar. Viene una bacteria y el primero que corre ahí, el primero en llegar, es el neutrófilo. Va a hacer que eliminar por estallido respiratorio y también forma de líquido purulento y todo eso. Pero también es el macrófago, como participa la inmunidad innata. Pero digamos que te infectaste con bacterias que eran eh, capsuladas, con un Streptococcus pneumoniae te infectaste. ¿Ok? Entonces el macrófago quiere digerir, pero no puede. No puede, ya no puede. Entonces viene por ahí un linfocito natural killer, y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame. Y le da, pues, él no va a ayudar gratis, necesita un pago por su ayuda. Entonces el macrófago no le queda de otra y secreta interleuquina 12. Toma tu interleuquina 12 y el natural killer le da interferón gamma. Y de esto, ¿qué es lo que va a hacer el macrófago? Es como Popeye y sus espinacas, ¿no? Le va a potenciar su capacidad lítica y va, incluso el macrófago aumenta de qué tamaño, aumenta su capacidad fagocítica, aumenta su capacidad lítica. Entonces el macrófago ahora sí lo puede digerir, puede digerir. Entonces ya, pero eso es a los 7 días, porque recordemos de 5 a 7 días ya es como que después que se ha presentado todos los procesos que hemos conocido, ya se van generando anticuerpos, pero eso es después que se ha presentado el antígeno y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre en la inmunidad adaptativa? El macrófago puede ir con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 porque es una célula profesional. Recordemos que las células profesionales pues, son aquellas que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y presentan a los TCD4. En cambio, los no profesionales es toda célula nucleada y el más especialista en todo eso es una célula dendrítica. Una célula dendrítica clásica, porque hay célula dendrítica plasmocitoides que para terminar esta clase ahorita no nos interesa. Entonces presenta lo que el antígeno lo ha degradado y le saca un péptido y lo presenta. Entonces lo puede activar el linfocito T y mediante CD40 y el interferón gamma también puede ayudar al macrófago a, a erradicar ese bicho que no lo ha podido fagocitar, que es intracelular. O sea, que estaba colonizando incluso dentro del macrófago. Y acá es muy importante mencionar que estas bacterias que tienen esta capacidad de sobrevivir incluso dentro del macrófago, impiden la unión del fagosoma con el lisosoma. O sea, impiden la unión del fagolisosoma, que es ese, si una vez que se da el fagolisosoma, es el potente destructor, por así decirlo, a nivel intracelular del macrófago. Pero como impide esta unión de vesícula del fagosoma y lisosoma, no lo puede ir el macrófago. Pero entonces, con ayuda de adaptativa del CD40 y del interferón gamma, que no solo da el natural killer, entonces vemos ahí, pues ya puede destruir la infección. Entonces ya la inmunidad adaptativa viene dando su participación a partir de los 7 días en adelante.
5 a 7 días en adelante. Bueno, acá vemos patógenos, solo nos vamos a enfocar en bacterias extracelulares e intracelulares. Las extracelulares pueden estar en el espacio intersticial, pueden estar en la sangre, por ejemplo, bacteriemias, en la linfa o en las superficies epiteliales. Ahí nada más que está. Ahora, vemos las bacterias como Streptococcus pneumoniae que hemos hablado, o Vibrio cholerae también, que son extracelulares. Entonces, si yo te hablo de bacterias extracelulares, los principales que tienen que venir a la cabeza son Mycoplasma, que también es la viral, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Vibrio cholerae, Escherichia coli. Candida ya no, porque es un hongo y Helicobacter pylori. Pero el más importante que a mí me interesa más que recuerden porque es muy importante, es el Streptococcus pneumoniae porque tiene cápsula. ¿Ya? Intracelular vamos a encontrar a la rickettsia, que te da la rickettsiosis, la Listeria monocytogenes, que es prácticamente por alimentos contaminados, y puede estar libre en el citoplasma. Si estás libre en el citoplasma, lo que va a hacer generar pérdida, si se acuerdan, pérdida del complejo mayor de histocomela tipo 1. Y como hace esto, a invadir una célula, eh, va a venir, como ya le explicaba, al linfocito T citotóxico o una natural killer. Y estos que le van a decir, no le van ayudar a algo, sino le van a decir, al igual como si fuera estaría infectada como un virus, le van a decir, producir su apoptosis, mátate prácticamente, y induce su apoptosis y se destruye, ¿no? O puede estar vesícula biliar. El famoso acá es las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Y acá les he traído un gráfico. Lo que hace, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que se posa, tiene un poco más un tropismo por el pulmón. ¿Qué es lo que vemos acá? Cuando el macrófago ha querido degradar, incluso a veces ni el interferón gamma es lo suficiente, ha querido degradar pero no ha podido. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo? ¿Cómo responde el sistema inmune ante esto? Pues va a tratar de, como cuando hay una pandemia, así que sería un ejemplo claro, como cuando hay una pandemia, todos en cuarentena. Le trata de poner a esta zona de la infección en cuarentena, donde vemos acá linfocitos B y T son los últimos que van a formar, van a ir a cubrir esa zona. Hay macrófago infectado apoptótico, necrótico, porque ya no ha podido. Entonces, con los natural killers, los tecitos tóxicos lo inducen a la apoptosis, está muerto ya. Vemos que hay natural killer, células dendríticas, neutrófilos, macrófago epiteloide infectado o apoptótico. Un macrófago epiteloide es, tal vez estamos viendo por primera vez, pero también son conocidos como histiocitos. Entonces, el histiocito es un macrófago también que está en el tejido, en un tejido así, como tal, y así lo dice la literatura. Un histiocito es un macrófago que se encuentra en el tejido. Hay lo que vemos aquí que cuando el macrófago no puede degradar de todo, puede haber incluso fusión de macrófagos, lo que se conoce como células gigantes. Entonces, ya como ya no se puede destruir el sistema inmune, pero tiene que ponerlo en cuarentena porque no queremos que se disemine esto, ya que es una infección grave, por ejemplo, por Mycobacterium de tuberculosis. El último, los que van a cerrar son los linfocitos B y lo van a tener aislado. Y a esto se le conoce como el famoso gránulo, el famoso gránulo. Y es así como responde el organismo frente a bacterias intracelulares, por ejemplo. Entonces, la respuesta inmune innata ya hemos visto, se da el reconocimiento de PAM, se inicia con el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, y pues esto es lo que se encuentra en el bicho, en la bacteria. ¿Y qué es lo que va a tener nuestras células defensoras, los leucocitos? Receptores de reconocimiento de patrones, o sea, receptores o RRP que van a reconocer estos patrones. ¿Y cuáles son los patrones bacterianos más principales que yo quiero que recuerden? Son lipopolisacáridos. Acuérdense que en gran negativos, lipopolisacáridos gran negativos. Peptidoglucano, ácidos lipoicoicos, que estos son ácidos lipoicoicos gran positivos. Ácidos lipoicoicos gran positivos y manosos, ¿no? También le pueden reconocer DNA bacteriano, ARN de doble cadena y glucanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en inmunidad frente a bacterias extracelulares? Y hablando un poquito más a detalle. Aquí, en esta imagen, vemos dos vías principales. Una respuesta mediada por anticuerpos, que es moral,
Y bueno, vemos que las bacterias extracelulares permanecen fuera de las células hospedadoras que principalmente mediante la expulsión de toxinas y la inducción de procesos inflamatorios. Ya vimos que hay la participación de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, aquí vemos prácticamente la bacteria con el linfocito B. Recuerden que el linfocito B puede activarse por un T helper folicular, por ejemplo, o por un antígeno en su forma nativa, por un antígeno en su forma nativa. Entonces, imagina que una bacteria entra al cuerpo. Los linfocitos B reconocen la bacteria y con ayuda de los linfocitos T cooperadores empiezan a producir anticuerpos. ¿Quiénes producen anticuerpos? Los plasmocitos o células plasmáticas, que es cuando el linfocito B es activado, ¿no? Esos anticuerpos se unen a la bacteria y ¿qué es lo que causan los famosos anticuerpos? Uno es neutralizar. Otro, opsonizar. Otro, activar el sistema de complemento. Eso es lo que yo quisiera que sea nada más, lo más importante de esta lámina. Y como está opsonizado, recordemos que el macrófago con los PRR, receptores tipo TOR que contienen nuestros leucocitos, van a detectar los PAMs y lo van a fagocitar. Así es como lo reconocen. Pero cuando está opsonizado, es como que le da más ganas de comerse la bacteria. Es como si tú tuvieras ahí un pollito, imagina un pollito a la brasa que tienes por ahí y le echas ahí ya te das ganas de comerlo, lo reconoces y tienes que comértelo. Pero si a eso le echas ají y mayonesa, pues vas a tener más ganas de comértelo. Es lo mismo lo que hace los anticuerpos cuando lo opsonizan. Y recordemos que el macrófago va a tener receptores para estos anticuerpos que es el anticuerpo, lo que se va a unir es la fracción cristalizable o la región FC. Fracción cristalizable o la región C. No a la región PAP, sino a la fracción cristalizable. Y así promueve la fagocitosis de bacterias cubiertas de C3b, y también va a causar inflamación para llamar a más bacterias, activación del complejo acá, MU y el CR6 que tiene la capacidad lítica y causar lisis del microbio, ¿no? Ahora, en lo que vemos en el gráfico B es otro camino, que también donde las bacterias pueden ser ingeridas por células presentadoras de antígeno, que un macrófago es profesional, pero la célula dendrítica es la más profesional de todas. Ya. Entonces, estas células dendríticas luego van a presentar fragmentos bacterianos, un péptido, a un linfocito T cooperador CD4. Estos linfocitos reconocen el antígeno y empiezan a liberar citoquinas, principalmente interleucina 17 que, bueno, acá no se, en el gráfico no se muestra, pero aquí lo el TGL 17, por ejemplo, que es con interleucina 17 y interleucina 22, que lo que van a hacer básicamente es el reclutamiento de neutrófilos. Patógenos tumoral alfa y otras citoquinas, ¿no? Producen inflamación. Interferón gamma, que activa otros macrófagos, promoviendo su fagocitosis y muerte bacteriana, y otras varias citoquinas que va a producir para la respuesta de anticuerpos también, que va a activar más linfocitos B y así todo. Entonces, el CD4 es el que inicia todo prácticamente, es como que el comandante ahí. Entonces, los mecanismos de defensa incluyen neutralizar toxinas por anticuerpos, opsonizar para facilitar la fagocitosis y activación del sistema de complemento. Y reclutamiento de células fagocitas mediada por interleuquina 17, muy importante, no se olviden eso. Entonces, vemos acá que el sistema de complemento ya hemos conocido de vía alternativa, vía clásica, vía de lectines. Cuando se activa el complemento por anticuerpos, por ejemplo, como la IgG o la IgM, la alternativa, hay una presencia de un microbio, ¿no? Hay un microbio, el de la frente, lo que es la proteína C3, se va a romper en C3A y C3B. C3A es una anafilotoxina y C3B, pues el que opsoniza prácticamente, ¿no? El macrófago y lo marca, como similar a la opción, a la función de los anticuerpos. Esto va a descendir también en la C5, convirtiendo en C5A y C5B, y acá el C5B, el C5BO, el 5B junto con C6, C7, C8 y C9 va a formar el famoso MAC o complejo ataque a la membrana, que van a producir la lisis de la bacteria por desequilibrio osmótico. Entonces, complejo ataque a la membrana formado por C5B, porque A es anafilotoxina. C5B, C6, C7, C8 y C9 van a inducir la lisis de la bacteria por desequilibrio osmótico. ¿Ok? Bueno, estos son los mecanismos de los anticuerpos, ya lo mismo, neutralización, bloqueo de toxinas y adhesiones bacterianas, opsonización, marcaje para fagocitosis por macrófagos y neutrófilos y activación del complemento. Esos son los tres puntos. Entonces, un anticuerpo me sirve para neutralizar, opsonizar y activar el complemento. Por el procesamiento y presentación de antígenos exógenos y endógenos. ¿Vemos?
Acá rápido, la clase 2, alguna forma de que yo acordarme es la regla del 8 que siempre tiene que darte 8. TC de 4, 2 por 4 8. TC de 8, 8 por 1, 8. Entonces, los TC de 8 van ser presentados por complejo péptido complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y los CC de 4, complejo péptido. Perdón, estos no son los TCD4, sino que van a presentar a los TCD4 por el complejo mayorista mundial tipo 2. Entonces, TCD 2 por 4, 8, TCD8, 1. Entonces, sí, con cada bacteria que pues, se va a presentar. Eso es más que nada lo importante, lo demás ya lo he mencionado. Ahora, esto sí es muy importante, la evasión de las bacterias extracelulares, que pueden tener cápsulas polisacáridas, variación antigénica y variación de antígenos. Eso lo voy a explicar aquí en un grafiquito que vemos. Mira. Streptococcus pneumoniae, al tener su cápsula de polisacárido, va a resistirse a la fagocitosis. Va a resistirse a la fagocitosis. Entonces no lo va a poder lisar el macrófago.